Él creyó que era obra del destino la noche en que encontró a un minúsculo cachorro empapado al borde de una carretera solitaria. Temblando e indefenso, parecía que no sobreviviría sin su ayuda. Se lo llevó a casa, lo crió y, durante un año, estuvo convencido de haber rescatado a un perro callejero. Pero a medida que pasaban los meses, su comportamiento se volvía más extraño. Sus ojos eran demasiado penetrantes, su aullido demasiado inquietante, sus instintos demasiado salvajes. Entonces llegó su primer aniversario. En ese instante, la ilusión se hizo añicos y la verdad fue revelada. Lo que había criado no era un cachorro en absoluto, sino algo que lo dejó mudo de la conmoción. La noche era más fría de lo habitual, de ese tipo de frío que se colaba bajo la piel y se aferraba a los huesos. Una llovizna constante golpeaba el parabrisas mientras Liam conducía por la desolada carretera rural, con los faros cortando la niebla que se adhería tenazmente a la tierra. No tenía prisa, simplemente regresaba a casa tras un largo día de trabajo cuando algo pequeño y oscuro se cruzó en el haz de sus luces. Pisó el freno bruscamente, el corazón le dio un vuelco mientras los neumáticos siseaban sobre el asfalto mojado. Por un momento, todo lo que vio fue movimiento, trémulo y frágil, en el arcén. La curiosidad lo hizo salir del coche. La lluvia le pegó la chaqueta a los hombros mientras se acercaba a la pequeña forma acurrucada entre la maleza. Al principio, pensó que era un ratón o tal vez un gatito. Pero al acercarse, distinguió el contorno de unas diminutas patas, orejas plegadas y un cuerpo tembloroso no más grande que su mano. Era un cachorro, o al menos eso parecía. Su pelaje estaba húmedo y aplastado, sus ojos apretados con fuerza como si el mundo fuera demasiado para soportar. Liam se agachó lentamente, conteniendo la respiración ante su pura pequeñez. La criatura gimió cuando extendió la mano, un sonido lastimero que tiró de algo profundo en su interior. Deslizó las manos bajo su frágil cuerpo, y no pesaba casi nada, como si fuera más sombra que carne. Tranquilo, murmuró, aunque su voz era más para sí mismo que para el animal. El diminuto pecho del cachorro se agitaba rápidamente contra su palma, su corazón latiendo como un tambor de miedo. Por un instante, Liam dudó. No estaba preparado para esto, no había planeado rescatar nada esa noche, pero dejarlo allí, bajo la lluvia fría, le pareció imposible. Metió el bulto tembloroso bajo su chaqueta y se apresuró a volver al coche. El calor del habitáculo fue un alivio, aunque el cachorro seguía temblando violentamente, su pequeño cuerpo presionando desesperadamente contra él. Liam subió la calefacción, acunándolo con un brazo mientras conducía con el otro. De vez en cuando, el cachorro emitía un sonido débil, a medio camino entre un chillido y un quejido, y cada uno se hundía más en el corazón de Liam. Para cuando llegó a su entrada, la decisión estaba tomada. Esta frágil vida era ahora su responsabilidad. Dentro de su modesta casa, envolvió al cachorro en una toalla vieja y lo colocó cerca de la chimenea. El resplandor de las llamas proyectaba sombras parpadeantes, resaltando lo increíblemente diminuto que era. Sus patas apenas alcanzaban el ancho de sus dedos, sus ojos cerrados lo hacían parecer más un recién nacido que un perro callejero. Revolvió en sus armarios, desesperado por encontrar algo adecuado para alimentarlo, decidiéndose finalmente por un plato hondo con leche ligeramente calentada en la estufa. Cuando le acercó el plato, el cachorro olisqueó débilmente antes de lamerlo con una sorprendente avidez. El alivio lo invadió. Quería vivir. A medida que avanzaba la noche, Liam se encontró sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, observando a la pequeña criatura entrar y salir de un sueño inquieto. Cada vez que gimoteaba, extendía la mano, dejando que se acurrucara contra el calor de su palma. Pensó en lo extraña que podía ser la vida, como un viaje rutinario a casa podía convertirse en algo que la alteraba en un instante. No se había dado cuenta de lo vacía que se había sentido su casa hasta ahora, con este ser frágil respirando suavemente a su lado. A medianoche, el agotamiento le pesaba en los párpados, pero no se atrevía a dejar solo al cachorro.
En su lugar, improvisó una pequeña cama con una vieja caja de zapatos forrada con mantas, colocándola cuidadosamente junto a la suya. Al acostarse, miró una vez más la diminuta forma acurrucada contra la tela. «Estás a salvo ahora», susurró. La lluvia seguía cayendo afuera, pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, Liam sintió que algo se agitaba en su pecho. Esperanza. A la mañana siguiente, Liam despertó con el sonido más leve. Un chillido tan pequeño que apenas llegó a sus oídos. Por un momento, pensó que había soñado los acontecimientos de la noche anterior. Pero cuando giró la cabeza, vio a la diminuta criatura acurrucada en la caja de zapatos junto a su cama, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. El alivio lo inundó. Había sobrevivido a la noche. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos para quitarse el sueño, y luego extendió la mano para recoger el bulto en sus palmas. Ahora estaba caliente, su pelaje húmedo ligeramente ahuecado por haberse secado junto al fuego. El pequeño cachorro se removió a su contacto, soltando otro suave gemido. Liam rió en voz baja, sorprendido de lo rápido que había crecido el afecto en su interior. «Buenos días, pequeño», susurró como si hablar demasiado alto pudiera romperlo. Llevó al cachorro a la cocina, dejándolo suavemente sobre una toalla doblada encima de la mesa. El frigorífico no ofrecía milagros, solo un cartón de leche y un tarro medio vacío de mantequilla de cacahuete. Pero Liam estaba decidido. Calentó de nuevo un pequeño plato de leche, esta vez añadiendo un trozo de pan empapado hasta que se ablandó. El cachorro olisqueó y luego lamió con entusiasmo, su diminuta lengua salpicando gotas por el plato. Comió con tanta hambre que Liam se dio cuenta de lo cerca que debió estar de la inanición. Apoyó los codos en la mesa, observando con una mezcla de asombro y tristeza. «¿De dónde vienes?», murmuró. La pregunta quedó flotando en el silencioso zumbido de la cocina. No había casas cercanas, ni granjas que pudieran explicar un cachorro tan joven. Pero por ahora, el misterio podía esperar. Lo que importaba era mantenerlo con vida. A medida que pasaban los días, Liam se adaptó a una rutina que nunca había esperado. Sus mañanas no comenzaban con café o noticias, sino con los chillidos y los pequeños rasguños de las patas contra el cartón mientras el cachorro exigía atención. Le daba pequeñas comidas a lo largo del día, ajustaba las mantas en su cama improvisada y lo sacaba afuera envuelto en una toalla para que sintiera el sol. Los vecinos que pasaban por allí levantaban las cejas. «Es el cachorro más pequeño que he visto», comentó uno. Otro se rió. «¿Seguro que no te trajiste un ratón a casa?». Liam se rió con ellos. Pero en las horas tranquilas, se preguntaba lo mismo. A pesar de su tamaño, el cachorro comenzó a mostrar chispas de vida. Al final de la primera semana, podía tropezar torpemente por la alfombra del salón, cayéndose sobre sus propias patas. Liam celebraba cada uno de sus pasos, como si animara a un niño que aprende a caminar. Por la noche, se sentaba junto al fuego con el cachorro acurrucado en su pecho, escuchando su respiración constante mientras acariciaba su suave pelaje. La soledad que le había pesado durante años parecía desvanecerse con cada pequeño latido presionado contra él. Una noche, después de terminar su cena, Liam colocó un pequeño trozo de pollo cocido cerca del plato del cachorro para ver si probaba algo nuevo. Para su sorpresa, el cachorro lo olisqueó y luego lo devoró, lamiendo ávidamente el plato hasta dejarlo limpio. Se rió. «Así que eres un amante de la carne», dijo. A partir de esa noche, comenzó a introducir pequeños trozos de carne, observando con diversión cómo la energía del cachorro parecía crecer. Aún así, había algo inusual en su apetito. Comía con intensidad, como impulsado por algo más que el hambre. Los sonidos del cachorro también eran diferentes. Nunca ladraba como otros cachorros. En su lugar, hacía suaves ruidos de parloteo, pequeños gruñidos que parecían extrañamente agudos para su tamaño. A Liam le pareció encantador, incluso único.
Eres especial, le decía a menudo, rascándole suavemente detrás de las orejas. Para él, las peculiaridades solo profundizaban el vínculo. No necesitaba que fuera ordinario. Solo necesitaba que fuera suyo. Al final del primer mes, la vida de Liam había cambiado por completo. Sus amigos bromeaban sobre que se había convertido en un padre perruno, pero a él no le importaba. Volver a casa ya no significaba silencio. Significaba una criatura diminuta corriendo torpemente a recibirlo, tropezando pero decidida, con los ojos brillantes de reconocimiento. Por la noche, cuando el mundo estaba en silencio, Liam a menudo se encontraba mirándolo maravillado. Había pensado que estaba salvando a un perro callejero. Pero mientras se acurrucaba en su palma, su calor llenando los espacios vacíos de su vida, se dio cuenta de algo más. Quizás también lo estaba salvando a él. La primavera llegó con mañanas más suaves, y para entonces la pequeña criatura se había convertido en la sombra de Liam. Donde quiera que iba, lo seguía, tropezando al principio, pero pronto corriendo con una velocidad sorprendente. Lo recibía en la puerta cuando regresaba del trabajo, su pequeño cuerpo temblando de emoción, los ojos brillando de reconocimiento. La casa que una vez resonaba con el silencio ahora bullía de vida. Suaves rasguños de patas en el suelo. Los gentiles ruidos del juego. El tranquilo consuelo de una respiración a su lado. Liam no se había dado cuenta de cuán profundamente se había arraigado la soledad en sus días hasta que el cachorro la arrancó de raíz. Cada fin de semana, Liam lo llevaba afuera para explorar el jardín. Al principio, el cachorro se aferraba a sus zapatos, dudando en pisar la hierba, pero la curiosidad ganó rápidamente. Perseguía las semillas de diente de león que flotaban en el viento, se abalanzaba sobre las hojas caídas e intentaba ladrar. Sus sonidos seguían siendo extraños, una mezcla entre un gañido y un castañeteo. Pero a Liam le resultaba entrañable. Se reía mientras el cachorro rodaba sobre su espalda, las patas golpeando el aire como si luchara contra enemigos invisibles. No tienes miedo, dijo, el orgullo calentando su voz. El pequeño no lo sabía, pero también le estaba enseñando a él a tener valor. Su vínculo creció con rituales. Por las mañanas, Liam colocaba su taza de café en la barandilla del porche mientras el cachorro se sentaba a su lado, observando el amanecer sobre los campos. Por las noches, se acurrucaban junto a la chimenea, el cachorro descansando en su regazo mientras se leía viejos libros en voz alta, no porque el animal entendiera, sino porque el sonido de su propia voz llenaba la casa con algo más que vacío. Los vecinos que antes bromeaban con él ahora meneaban la cabeza asombrados. «Esa cosa te adora», comentó uno. Liam solo sonrió. Él también había empezado a adorarlo un poco. Aún así, Liam notaba cosas que otros pasaban por alto. Los ojos del cachorro tenían una intensidad que a veces lo sobresaltaba, una inteligencia aguda que parecía más vieja que sus meses. Aprendía órdenes rápidamente, siéntate, quieto, ven, y a veces obedecía antes de que las palabras salieran de su boca, como si pudiera anticipar sus pensamientos. Cuando se le caía comida, no la olfateaba con cautela como la mayoría de los perros. La agarraba al instante, con decisión, sus instintos más afilados de lo que esperaba. Y cuando otros perros del vecindario ladraban en la valla, el pequeño cachorro no ladraba de vuelta. En cambio, se quedaba quieto, con la cola rígida y los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando. Liam se decía a sí mismo que estas peculiaridades eran parte de su encanto. Después de todo, cada perro era único. Pero tarde en la noche, cuando el cachorro inclinaba la cabeza hacia él con esos ojos penetrantes, a veces sentía como si no lo estuviera criando en absoluto. Estaba siendo estudiado, comprendido, incluso juzgado. Le inquietaba por un momento, pero entonces la criatura se acurrucaba a su lado, suspirando suavemente mientras se dormía. Y las dudas de Liam se disolvían en afecto. «Eres mío. Eso es todo lo que importa», susurraba. Pasaron los meses y su conexión se profundizó.
El cachorro se hizo más fuerte, más rápido, más seguro de sí mismo, aunque todavía no se parecía ni actuaba como otros perros. El apego de Liam creció con la misma ferocidad. Se había convertido en su familia, su compañero, su razón para despertar con un propósito. Los extraños solo veían a un hombre y su mascota. Pero Liam sabía que la verdad era más grande que eso. Este vínculo era más que propiedad. Era supervivencia para ambos. Había pensado que estaba salvando a un perro callejero esa noche en la carretera, pero ahora, viéndolo estirarse y bostezar a su lado, se dio cuenta de algo que nunca se había atrevido a admitir. Lo había salvado a él tanto como él a la criatura. Para cuando llegó el verano, Liam se había acostumbrado a las pequeñas rarezas que hacían a su cachorro diferente de otros perros. Descartaba los sonidos extraños, los instintos más agudos de lo normal, la forma en que siempre parecía estudiarlo con una intensidad inquietante. Pero pronto esas peculiaridades se hicieron más difíciles de ignorar. Lo que una vez pareció entrañable comenzó a sentirse inusual. El primer incidente ocurrió durante la cena una noche. Liam había puesto un plato de pollo a la parrilla en la mesa y, como de costumbre, le dio un trozo pequeño al cachorro. En lugar de olfatearlo como la mayoría de los perros, la criatura lo arrebató al instante y luego corrió a un rincón de la habitación, agachándose sobre la carne con un bajo sonido gutural retumbando en su garganta, el cuerpo encorvado, los hombros rígidos, los ojos moviéndose de un lado a otro como si protegiera su premio de rivales invisibles. Liam se quedó helado, con el tenedor a medio camino de la boca. «Oye», dijo suavemente. «Solo soy yo». Lentamente, el cachorro se relajó y volvió a su lado, pero la ferocidad en sus ojos permaneció mucho después. Más tarde esa semana, otro incidente lo inquietó. Los perros del vecindario ladraban sin cesar mientras Liam sacaba al cachorro a pasear. La mayoría de los cachorros ladrarían de vuelta o se encogerían, pero el suyo no. En cambio, se quedó quieto, inquietantemente quieto. Sus ojos se fijaron en el más grande de los perros que ladraban. El pelo de su lomo se erizó y un agudo y chillón sonido escapó de su garganta. El perro más grande gimió de repente y retrocedió, con la cola entre las patas. El pulso de Liam se aceleró. Ningún cachorro tenía ese tipo de presencia, esa capacidad de intimidar sin siquiera moverse. Por la noche, la extrañeza se hacía más difícil de ignorar. Liam a veces se despertaba y encontraba al cachorro encaramado en el alféizar de la ventana, mirando hacia la oscuridad. Su cuerpo estaba rígido, sus orejas se movían al captar sonidos demasiado débiles para que Liam los oyera. Una vez, en la quietud de la medianoche, juró haberlo oído hacer suaves aullidos, notas bajas y lúgubres que subían y bajaban como música de la naturaleza. Se incorporó, inquieto. No era un ladrido, ni de lejos. Era algo más antiguo. Más salvaje. Susurró su nombre en la oscuridad, y solo entonces saltó, caminando silenciosamente para acurrucarse a sus pies. Incluso su apetito se volvió extraño. Mientras que otros perros del vecindario se contentaban con pienso, su cachorro lo rechazaba de plano. Prefería la carne cruda, desgarrándola con dientes pequeños pero afilados como cuchillas, los ojos brillando con una intensidad que hacía que el estómago de Liam se contrajera. Una vez lo sorprendió arrastrando el cadáver de un conejo al jardín, algo demasiado grande para que lo hubiera cazado solo. Se quedó paralizado en la puerta, un escalofrío recorriéndolo. «¿Qué eres?», susurró. El cachorro levantó la vista, con el hocico manchado, y meneó la cola como si le hubiera traído un regalo. Los amigos también empezaron a notarlo. Una tarde, su vecino Owen pasó por allí y observó al cachorro correr por el jardín con una velocidad asombrosa. «Ese no es un perro ordinario», murmuró Owen. «Nunca he visto uno moverse así». Liam se rió para restarle importancia, pero su inquietud se profundizó. Por la noche, buscaba en internet razas raras, tratando de hacer coincidir sus rasgos con algo familiar. Pero los resultados solo lo confundieron más.
No encajaba del todo en ninguna parte. Aún así, a pesar de las rarezas, Liam no podía tenerle miedo. Si acaso, su amor por la criatura se hizo más fuerte. Cuando se acurrucaba contra su pecho, con los ojos cerrados en perfecta confianza, sentía una abrumadora sensación de responsabilidad. No tenía a nadie más, solo a él. Sin embargo, debajo de esa calidez había una pregunta molesta que no podía silenciar. ¿Y si esto no era un perro callejero en absoluto? La pregunta persistía, atormentando incluso los momentos más felices. Cada sonido extraño, cada mirada aguda, cada instinto peculiar se sumaba al misterio. Los vecinos podían haberlo descartado como rarezas, pero Liam sabía que había algo más. Algo en su pequeño compañero era diferente. Diferente de una manera que ya no podía ser ignorada. Para cuando la criatura tenía 6 meses, Liam ya no podía ignorar lo que sus ojos le decían. Esto no era lo mismo que los otros perros que había visto en el parque o en los jardines de sus vecinos. Había crecido más alto, más esbelto, con largas patas que lo llevaban en zancadas casi silenciosas. Su hocico era más afilado, sus orejas más puntiagudas, y sus ojos, esos penetrantes ojos ambarinos, brillaban con una intensidad que lo inquietaba en los momentos de calma. La gente que visitaba su casa se quedaba mirando un poco más de lo habitual, su curiosidad apenas disimulada. ¿Qué raza es esa?, preguntaban. Liam forzaba una sonrisa, murmurando, solo un perro callejero que rescaté. Pero en el fondo, la duda lo carcomía. La primera señal clara llegó una mañana durante un paseo por el sendero boscoso cerca de su casa. El cachorro, ahora larguirucho y fuerte, se adelantó corriendo entre los árboles. Liam lo llamó, esperando el habitual regreso juguetón. En cambio, lo encontró agazapado, con los músculos tensos, los ojos fijos en un ciervo que pastaba en el claro. Antes de que Liam pudiera reaccionar, se lanzó, silencioso, veloz, terriblemente preciso. El ciervo se sobresaltó y se alejó de un salto. Pero durante unos segundos que le quitaron el aliento, Liam vio a su perro moverse con la gracia de un depredador. Su cuerpo construido no para el juego, sino para la caza. Se quedó paralizado, la correa colgando inútil de su mano. Más tarde esa semana, ocurrió otro momento inquietante. Liam estaba preparando la cena cuando la criatura saltó sobre la encimera con facilidad, sus garras haciendo clic contra la madera. La mayoría de los perros requerían entrenamiento para no subirse a las encimeras. Este se comportaba como si perteneciera allí, olfateando la comida con audacia. Abajo, ordenó Liam con firmeza. La criatura lo miró fijamente durante un largo e inquietante momento antes de finalmente bajar de un salto. No fue desafío exactamente. Fue comprensión, casi como si hubiera sopesado la orden antes de decidir obedecer. A Liam se le erizó la piel. Los perros no pensaban de esa manera, al menos no así. Los perros del vecindario también parecían sentirlo. En los paseos, ladraban furiosamente detrás de sus vallas, con el pelo erizado y los cuerpos tensos. Su animal nunca ladraba de vuelta. En cambio, se quedaba quieto, con los ojos sin parpadear, las orejas hacia adelante, su postura rígida e imponente. Más de una vez, Liam notó que los perros más grandes se retiraban primero, gimiendo suavemente como si se enfrentaran a algo superior a ellos. Al principio le enorgullecía, pero pronto el orgullo se convirtió en inquietud. ¿Qué clase de cachorro infundía miedo en perros adultos sin emitir un solo sonido? Para el otoño, la criatura había superado su cama de caja de zapatos, e incluso el cojín más grande que Liam había comprado. Ahora prefería la alfombra cerca de la ventana, donde se sentaba durante horas, observando la noche más allá del cristal. A veces, Liam se despertaba en mitad de la noche para verlo allí de pie, recortado contra la luz de la luna, la cola quieta, los ojos reflejando el brillo. Una vez, cuando se acercó, juró haberlo oído hacer suaves gañidos y aullidos largos y bajos que no pertenecían al corazón de un pueblo tranquilo. Se le revolvió el estómago. No eres como los demás, ¿verdad?
susurró. Pero el animal solo se giró, caminó de regreso y se acurrucó junto a su cama como si nada hubiera pasado. Los amigos se volvieron más curiosos, algunos incluso preocupados. Un vecino inclinó la cabeza mientras veía al cachorro saltar una valla con una facilidad pasmosa. «Ese no es un perro que haya visto antes», murmuró. «¿Seguro que no te trajiste un lobo a casa?» Liam se rió nerviosamente, restándole importancia, pero las palabras se le clavaron como espinas. Esa noche, sacó su teléfono y buscó fotos de razas de perros una tras otra. Ninguna coincidía. Cuanto más miraba, más preguntas se acumulaban. Aún así, a pesar de toda la inquietud, el vínculo de Liam con la criatura se profundizó. No podía imaginar su hogar sin él. Los sonidos de sus patas, el consuelo de su calor, la sensación de pertenencia que traía, incluso si no era exactamente lo que pensaba. Sin embargo, cada día, a medida que el cachorro se volvía más agudo, más rápido, más salvaje, Liam no podía escapar del pensamiento persistente de que la verdad se estaba acercando, esperando revelarse de una manera que aún no podía predecir. Para cuando la primera nevada cubrió el suelo, Liam ya no podía ignorar las crecientes preguntas que lo carcomían. Su cachorro tenía casi un año, alto y esbelto, su estructura más delgada y afilada que la de cualquier perro que hubiera tenido. Su pelaje era grueso y áspero, más adecuado para la naturaleza que para una acogedora sala de estar. Sus ojos, de un ámbar penetrante, parecían brillar cada vez que captaban la luz. Y cada día esos ojos lo estudiaban, como si lo evaluaran de la misma manera que él lo evaluaba. Algo en su interior le susurraba la verdad que no estaba listo para afrontar. No era un perro callejero ordinario. Internet se convirtió en su compañero nocturno. Escribió todas las descripciones que se le ocurrieron. Perro con hocico afilado. Perro que no ladra. Perro que aúlla por la noche. Perro que caza en silencio. Los resultados inundaron su pantalla con imágenes de razas de las que nunca había oído hablar. Perros lobo checoslovacos, tamascanes, híbridos de sarlos. Cada vez que pensaba que había encontrado una coincidencia, algo no encajaba. Las orejas eran demasiado puntiagudas, la cola demasiado larga, el hocico demasiado estrecho. Se inclinó más cerca, pasando por innumerables fotos, pero nada encajaba perfectamente. «¿Qué eres?», murmuró para sí mismo, mientras la criatura yacía acurrucada a sus pies, respirando uniformemente como si se divirtiera con su lucha. Una noche, la curiosidad lo impulsó a tomar fotos de su compañero y subirlas a un foro en línea para entusiastas de los perros. Las respuestas llegaron en cuestión de horas. Algunos adivinaron que era una mezcla de husky. Otros dijeron que era un híbrido de pastor, pero una respuesta lo dejó helado. «Eso no parece un perro. Ten cuidado. Podría tener sangre de lobo». Su corazón dio un vuelco. Se quedó mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se dijo a sí mismo que era ridículo. Los lobos no aparecían así como así en carreteras rurales, lo suficientemente pequeños como para caber en la palma de una mano. Sin embargo, cuanto más miraba al animal acurrucado bajo el resplandor del fuego, menos seguro estaba. Decidido a acallar sus dudas, Liam programó una visita al veterinario. Llevó a la criatura a la clínica, su cuerpo tenso pero tranquilo, como si sintiera su inquietud. La veterinaria, una mujer con años de experiencia, lo examinó cuidadosamente. Midió sus dientes, su estructura, sus inusuales patas, con el ceño fruncido. «Extraño», murmuró, pasando la mano por su lomo. «Está sano. Muy sano. Pero no puedo identificar la raza». Hizo una pausa, su voz pensativa. «¿Dices que lo encontraste en la carretera?» Liam asintió. Ella frunció los labios, garabateando notas. «Es posible que no sea un perro doméstico estándar en absoluto. Me gustaría hacer algunas pruebas». Las palabras retumbaron en su pecho. Asintió, pero por dentro su corazón latía con fuerza. No es un perro doméstico estándar. Salió de la clínica con el animal trotando a su lado, la cabeza alta, los ojos brillantes.
Liam intentó convencerse de que no importaba. Fuera lo que fuese, era suyo. Pero la incertidumbre de la veterinaria se alojó profundamente en sus pensamientos, negándose a desaparecer. Esa noche, la nieve cayó con más fuerza. Liam se sentó en la mesa de su cocina. Los papeles de las pruebas, doblados pulcramente a su lado, sin tocar. Al otro lado de la habitación, la criatura estaba de nuevo junto a la ventana, mirando la noche con una quietud espeluznante. Su cuerpo, recortado contra la luz de la luna, parecía menos una mascota y más algo indómito, una sombra de la naturaleza. Por primera vez desde que lo rescató, Liam sintió una punzada de miedo. No porque no confiara en él, sino porque se dio cuenta de que podría no saber nunca lo que era hasta que la verdad se revelara por sí misma. Y cuando lo hiciera, no estaba seguro de estar preparado. El invierno aflojó su control lentamente, pero la inquietud de Liam solo se intensificó. El animal que una vez había llevado a casa en la palma de su mano ahora le llegaba casi al pecho, su cuerpo delgado y poderoso. Se movía con una gracia silenciosa que lo inquietaba más con cada semana que pasaba. Se había convencido de que las palabras de la veterinaria, no es un perro doméstico estándar, no significaban nada. Pero a medida que la criatura se acercaba a su primer aniversario, la verdad se negaba a permanecer oculta. La revelación llegó una mañana grabada para siempre en la memoria de Liam. Había llevado a su compañero de excursión por los senderos boscosos cerca del borde del pueblo. La nieve se estaba derritiendo, con parches de tierra asomando, y el aire traía la promesa de la primavera. La criatura caminaba adelante, con la nariz pegada al suelo y la cola rígida. De repente, se congeló, cada músculo tenso. Liam siguió su mirada. En el borde del claro había una manada de coyotes, sus ojos amarillos brillando bajo la pálida luz del sol. Contuvo la respiración, preparándose para ladridos, para el miedo, para la retirada. Pero lo que sucedió a continuación le robó el aliento. La criatura no ladró. No se acobardó. En cambio, levantó la cabeza y lanzó un aullido largo y bajo, profundo, inquietante, primario. El sonido retumbó por el bosque como un trueno, haciendo eco en los árboles. Los coyotes se detuvieron, con las orejas moviéndose, sus cuerpos tensos. Luego, uno por uno, bajaron la cabeza, retrocediendo hacia las sombras, desapareciendo entre los árboles sin luchar. Liam se quedó paralizado, con el corazón palpitando. Su perro no había actuado como una presa. Había actuado como un líder, un depredador que imponía respeto. Sus rodillas se debilitaron cuando la verdad lo golpeó como un rayo. No era un cachorro callejero. Ni siquiera era un perro. Las piezas que había ignorado durante meses ahora encajaban con una claridad aterradora. El hocico afilado, los aullidos inquietantes, la forma en que otros perros se acobardaban en su presencia. El anhelo por la carne cruda, los penetrantes ojos ambarinos. No era un perro en absoluto. Era un lobo, una criatura salvaje que había criado sin saberlo en su casa. La conmoción lo devoró por completo. Retrocedió tambaleándose, agarrándose a un árbol para mantener el equilibrio. El lobo se volvió hacia él entonces, sus ojos se encontraron con los suyos por un instante, el miedo se apoderó de su pecho. ¿Lo atacaría? ¿Había estado viviendo con el peligro todo este tiempo? Pero en cambio, el lobo caminó hacia él, lento y firme. Presionó su cabeza contra su mano, la cola rozando ligeramente su pierna. El mismo gesto amable que le había dado desde el día en que lo sacó de la lluvia. Su respiración tembló. No era solo un lobo. Era su lobo. Cuando regresaron a casa, el peso de la verdad flotaba en el aire como una tormenta. Liam se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, las palabras de la veterinaria resonando, no es un perro doméstico estándar. Tenía razón. Recordó la publicación del foro. La advertencia del extraño, podría tener sangre de lobo. Se había reído entonces. Ahora solo podía mirar al otro lado de la habitación a la criatura estirada junto al fuego, con un aspecto a la vez indómito e imposiblemente familiar. Su corazón luchaba con la realidad.
No solo había rescatado a un perro callejero. Había criado a un depredador. Sin embargo, incluso mientras el miedo carcomía los bordes de sus pensamientos, el amor rugía más fuerte. El lobo nunca le había hecho daño, nunca lo había traicionado, nunca había sido otra cosa que leal. Fuera lo que fuese, ahora era su familia. Liam se reclinó, susurrando para sí mismo, un lobo, y nunca lo vi. El animal levantó la cabeza al sonido de su voz, los ojos brillando a la luz del fuego. Y por primera vez, Liam se dio cuenta de que la impactante verdad no era solo lo que la criatura era. Era en lo que se había convertido. Su compañero, su protector, su inesperada salvación. La revelación pesaba mucho en el corazón de Liam. Durante semanas después de la caminata, apenas podía mirar a su compañero sin escuchar el eco de ese aullido en el bosque. Un aullido que no era solo un sonido. Era la verdad. No había estado criando un cachorro callejero. Había estado criando un lobo. La comprensión lo carcomía de maneras que no podía explicar. Cada mañana cuando llenaba el cuenco de comida, cada noche cuando sentía el cuerpo cálido acurrucado a sus pies, se hacía la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Una parte de él quería creer que nada había cambiado. Después de todo, el lobo había crecido en su casa. No le había hecho daño a él ni a nadie. Era afectuoso, juguetón, incluso en los momentos de calma junto al fuego. Pero la otra parte de él, la que no podía olvidar la forma en que los coyotes se habían inclinado ante su aullido. Sabía que la verdad era mucho más intrincada. Un lobo no estaba destinado a una existencia entre muros. Un lobo era un ser salvaje, nacido para recorrer bosques y montañas, no patios traseros suburbanos. La tensión no hizo más que aumentar cuando los vecinos comenzaron a hacer preguntas más directas. «Eso ya no parece un perro», comentó uno, observando al animal mientras trotaba silenciosamente a lo largo de la valla. Otro susurró, ¿es siquiera seguro tenerlo? Liam forzó una sonrisa, desestimando sus comentarios, pero por dentro, la culpa lo consumía. No se equivocaban. ¿Y si un día el instinto se apoderaba de él? ¿Y si un día la lealtad cedía ante el hambre? La idea le oprimía el pecho. Por las noches, se sentaba frente a su ordenador, investigando de forma obsesiva. Los artículos advertían sobre los peligros de criar lobos como mascotas, la fuerza de sus mandíbulas, sus instintos impredecibles y las leyes que prohibían su tenencia en muchos estados. Otros hablaban de santuarios, lugares donde los lobos podían vivir en libertad sin dejar de estar cuidados. Leía cada palabra, con los ojos ardiendo y el corazón partido en dos. ¿Cómo podía renunciar a la criatura que se había convertido en su familia? Pero, ¿cómo podía retenerlo, sabiendo lo que realmente era? El lobo, ajeno a su tormento, continuaba con sus rutinas. Lo recibía en la puerta, presionaba su cabeza contra su palma, se acurrucaba a sus pies con la confianza reflejada en sus ojos. Cada gesto profundizaba el dolor en el pecho de Liam. Le susurraba confesiones en su pelaje. No sé qué hacer contigo. No perteneces a este lugar, pero no puedo imaginar esta casa sin ti. El lobo solo suspiraba, cerrando los ojos como si tuviera una fe absoluta en que Liam elegiría lo correcto. Una tarde, mientras el fuego crepitaba abajo, Liam observó a su compañero estirarse junto al hogar. Su cuerpo se había vuelto poderoso, su figura elegante pero peligrosa. Lo imaginó corriendo por bosques interminables, aullando bajo la luna, viviendo como estaba destinado a hacerlo, y su corazón se encogió. Mantenerlo aquí no era amor. Mantenerlo aquí era egoísmo. El amor, se dio cuenta, a veces significaba dejar ir. La decisión no fue fácil ni rápida. Pero con el tiempo, a medida que el peso de la verdad se hacía más insoportable, Liam comprendió. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no se trataba de él. Se trataba de la criatura que había salvado en aquella noche lluviosa. La criatura que, a su vez, lo había salvado a él. Merecía la libertad, la seguridad y una vida en la que sus instintos no fueran un peligro, sino un don. Su voz se quebró cuando finalmente lo dijo en voz alta. Tengo que dejarte marchar.
La mañana en que Liam hizo la llamada, la casa se sentía más pesada que nunca. El lobo, su lobo, estaba sentado junto a la ventana como de costumbre, mirando hacia el bosque con esa quietud familiar. El sol proyectaba un pálido resplandor sobre sus ojos ambarinos, y Liam sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hoy sería el día en que todo cambiaría. Había hablado con un santuario a kilómetros de distancia, un lugar construido para lobos como el suyo, salvajes, fuertes, indomables. Habían aceptado acogerlo, darle la vida que Liam sabía que nunca podría proporcionarle. Pero la idea del adiós le abría un hueco doloroso en el pecho. El viaje hasta allí fue silencioso, a excepción del sonido constante de las garras contra la jaula en la parte de atrás. Liam la había forrado con las mismas mantas en las que el lobo había dormido desde que era un cachorro, esperando que el olor le diera consuelo. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor para ver esos ojos agudos devolviéndole la mirada, tranquilos pero inquisitivos. Lo siento, susurró Liam, con la voz rota. Espero que algún día lo entiendas. Sus manos se aferraron con más fuerza al volante mientras los kilómetros se desdibujaban. Cuando llegaron, los trabajadores del santuario lo recibieron con un respeto silencioso. Habían visto esto antes. Personas destrozadas por el amor y la responsabilidad. Has hecho lo correcto por él, dijo uno amablemente, dándole una palmada en el hombro a Liam. No muchos se habrían preocupado lo suficiente como para traerlo aquí. Pero sus palabras apenas atravesaron la niebla de tristeza que nublaba la mente de Liam. Su corazón latía con fuerza mientras lo llevaban a un recinto abierto, vasto y salvaje, que se extendía hasta los árboles. Este sería el nuevo hogar de su lobo, un lugar de libertad. Sin embargo, para Liam, se sentía como una rendición. El momento de la liberación llegó demasiado rápido. Abrieron la jaula, y por un instante, el lobo permaneció dentro, moviendo la nariz mientras probaba el aire. Luego, lentamente, salió, sus patas presionando contra un suelo desconocido. Liam contuvo la respiración, esperando que corriera sin mirar atrás. Pero en lugar de eso, el lobo se giró y caminó directamente hacia él. Presionó su cabeza contra su pecho, tal como lo había hecho desde que era lo suficientemente pequeño como para caber en sus manos. Liam se derrumbó entonces, las lágrimas corrían libremente mientras envolvía sus brazos alrededor del espeso pelaje, susurrando promesas rotas y agradecimientos. Finalmente, el lobo se apartó. Levantó la cabeza, sus ojos ambarinos se encontraron con los suyos por última vez. Luego se giró y se lanzó al espacio abierto. Sus músculos se ondulaban, sus movimientos eran gráciles y libres. Liam observó cómo desaparecía entre los árboles. Su visión se nubló por las lágrimas. Durante mucho tiempo permaneció inmóvil, esperando, rezando para que mirara hacia atrás. Y entonces lo hizo. Solo una vez. Una única mirada por encima del hombro, con los ojos brillando a la luz del sol antes de desvanecerse en la naturaleza para la que había nacido. El silencio que siguió fue insoportable. Liam sintió como si una parte de él hubiera sido arrancada, dejada atrás en los bosques del santuario. Sin embargo, bajo el dolor, una pequeña brasa de paz comenzó a brillar. Había hecho lo correcto, lo necesario. El amor había exigido un sacrificio, y él lo había entregado. Mientras caminaba de regreso a su coche, sus pasos se sentían más pesados, pero su corazón susurró algo a lo que se aferró. No era un final. Era el comienzo de la vida que su lobo estaba destinado a vivir. Los días después del adiós se alargaron, silenciosos. Liam regresó a su hogar y, aunque todo parecía igual, el silencio lo oprimía como un peso. La cama de caja de zapatos seguía en un rincón, una reliquia de la diminuta criatura que una vez había salvado de la lluvia. La manta junto a la chimenea todavía conservaba rastros de su pelaje. Cada objeto susurraba recuerdos, y cada recuerdo le causaba dolor en el pecho. Sin embargo, bajo la tristeza, había algo más. Orgullo. Había criado un lobo. Lo había amado, cuidado y, cuando llegó el momento, lo había dejado ir.
Por las noches, Lien solía caminar por el mismo sendero boscoso donde se había dado cuenta de la verdad por primera vez. El bosque parecía diferente ahora, vivo con los ecos de aquel aullido inquietante. A veces, cuando el viento soplaba entre los árboles, juraba que lo oía de nuevo, un sonido transportado por la naturaleza, llamando desde algún lugar profundo en las tierras del santuario. Se detenía, conteniendo la respiración, y sonreía a través del escozor de las lágrimas. No importaba si era real o no. En su corazón, sabía que el vínculo que compartían nunca podría romperse. Los vecinos también notaron el cambio en él. Hablaba con una fuerza tranquila, se movía con los hombros más firmes. Algunos le preguntaron si se arrepentía de haber renunciado al lobo. Él siempre negaba con la cabeza. No, decía en voz baja. No lo perdí. Le di lo que estaba destinado a tener. Esas palabras se convirtieron en su consuelo, su recordatorio de que el amor no era posesión. El amor era sacrificio, un regalo entregado libremente, incluso cuando desgarraba el corazón. Las cartas del santuario llegaban cada pocos meses. Hablaban de que el lobo prosperaba, corría con otros, aullaba bajo las estrellas como si respondiera a una llamada ancestral. Cada actualización traía un alivio agridulce. Lien las leía junto al fuego, con los ojos brillantes, imaginando a su compañero fuerte y libre. Dolía, sí, pero era el tipo de dolor que sana, el que crea espacio para que la paz eche raíces. Una tarde de primavera, Lien regresó al lugar de la carretera donde todo había comenzado. La lluvia había pasado hacía mucho tiempo. La maleza había crecido, pero todavía podía imaginarlo claramente. La diminuta vida temblorosa acurrucada contra la tierra, el momento en que decidió detenerse. Se arrodilló allí, cerrando los ojos, susurrando palabras que solo los árboles podían oír. No eras lo que yo pensaba que eras. Eras algo más. Y te llevaré conmigo para siempre. La verdad era simple pero profunda. Lien pensó que había rescatado a un cachorro callejero esa noche, pero al final, fue el lobo quien lo había rescatado a él, enseñándole sobre la lealtad, el coraje y el tipo de amor que no pide nada a cambio. Había ganado más en un año de lo que la mayoría de los hombres ganan en toda una vida. Un vínculo inquebrantable, inolvidable y eterno.